Mientras nos avisan, ahora sí, nos avisan que está con nosotros Santiago Los Cuño, dejo. a ver si nos puede escuchar. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Un placer. Hola Santiago, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Acá más que bien, ¿eh? Con mucho frío desde el partido de la costa. No sé si allá también con frío. Mira, por lo general, acá los ánimos están siempre bastante calientes, así que me, el frío pasa a ser psicológico. me imagino, me imagino. Bueno, te hablamos desde acá, desde San Bernardo, que ya anduviste por acá, por el partido de la Sí, costa en otra ocasión. Santiago, me así acuerdo. es. Sí, voy a estar pronto, debía estar hoy con ustedes, les pido mil disculpas, pero No, estamos con los cierres burocráticos que tienen que ver con las presentaciones judiciales en la justicia electoral para la contienda de octubre y bueno, eso nos demoró porque mañana cierran los frentes, la semana que viene cierran las candidaturas, así que estamos dándole bola a los apoderados y los abogados que tienen que terminar todo este tema. Así que mil disculpas, no, por la favor. semana que viene estamos por ahí. Por favor, los choris lo vamos a hacer igual. Por Al supuesto que final. sí. Bueno. Santiago, estás recorriendo, ¿no? La provincia, estás visitando barrios, charlando con vecinos. ¿Qué estás notando? Mirá, lo hago desde el peronismo y desde el periodismo. No se Sí, puede hacer ni política ni periodismo por WhatsApp. Hay que subirse a hacer kilómetros, viajar y encontrar la realidad para poder describirla y en el caso de la política poder encontrar las soluciones. Entonces, lo que estoy haciendo es tomando dimensión de la magnitud geométrica de esta catástrofe y de este genocidio social que se está ejecutando en la Argentina. sí, Y la verdad que es dramático lo que se encuentra en distintos niveles y con distintos formatos de angustia. La sociedad está rota, está quebrada y la Argentina está en un riesgo altísimo sí. de sobrevida. Está en terapia intensiva, está en coma 4 y está en pronóstico reservado, porque han logrado que la gente tenga falta de dimensión del tiempo, la gente ha perdido el criterio del reloj, la gente hoy no tiene idea horaria, no tiene una estructura de vida, está sobreviviendo al salto por el bizcocho, como decían mis abuelas, Sí, y viendo cómo sobreviven el día a día. Y en esa subsistencia del día a día, la comunidad organizada se desvanece porque la gente pierde la capacidad de organización. Y como decía el teniente general Juan Domingo Perón, solo la organización vence al tiempo. claro. Y acá se perdió la dimensión del tiempo y la organización. Sí, Entonces, tenemos un trabajo que es el de dar batalla mientras construimos la orgánica. O sea, tenemos que organizar mientras avanzamos. mm, ah, Y obviamente esto demanda un esfuerzo superior al común o la media de los criterios de organización que siempre por lo general se hacen con tiempo. Bueno, acá el tiempo nos lo han robado y la claro, organización es imperiosa. Así que vamos recorriendo y mientras recorremos, aramos, sembramos y cosechamos todos juntos. claro. Ahora, Santiago, ¿por qué no termina de explotar esta sociedad quebrada? ¿Qué hay de diferente al 2001, por ejemplo? No, lo que pasa es que yo cuando escucho esa pregunta siento la presión de una victoria intelectual del enemigo, porque la sociedad está explotada. Yo no Sí, sé qué, a qué esperan. A ver, vos ahí no te vas a levantar a la mañana a prender fuego el municipio. claro. Entonces, eso no quiere decir que vos no estés explotado y que vos desde San Bernardo no me preguntes por qué no explota otro. Pero Sí, yo te preguntaría por qué no explotas vos, si claro. estás en el mismo país, la misma Argentina y la misma situación de mierda. ¿Por qué no Mm, explotas vos en vez de ir a la radio, sentarte y llamarme a mí? claro, La realidad es que la sociedad está explotada, que está hecha mierda, y lo que hay desde el punto de vista de la materialización de lo que vos seguramente intuís como una reacción violenta de la sociedad frente a su opresor, sí, bueno, eso se está dando en una actitud revolucionaria que es negarse a ir a votar. Esa actitud revolucionaria del pueblo argentino, de más del 50% del padrón que decide no convalidar la estafa electoral de la democracia republicana, es una actitud revolucionaria de hartazgo y se tiene que leer en toda su dimensión. claro. Porque si no, parece que la única manera que entienden algunos que la cosa está toda rota es si alguien agarra un fierro y sale a matar a alguien, y no es así. Entonces, el camino revolucionario Sí, está iniciado. El sistema está roto y la gente ha definitivamente roto
se ha divorciado de la clase política. Claro. Entonces, esto es un proceso prerevolucionario, preconfederal, que está desarrollándose y que está en marcha. Y ese rechazo social a esta clase política miserable y corrupta, de un modelo corrupto y corrompedor como la República, ha llegado a su último round. Sí. Este es el final de del carretel. Hasta acá llegaron. Tal cual. Entonces, la realidad es que la explosión ya se produjo. El tema es que estos degenerados ya les cortaron la cabeza y siguen caminando y no se dieron cuenta que ya la tienen cortada. Sí. Es cuestión nada más que de tiempo y de organización. Porque también es cierto que el pueblo argentino no es suicida. El pueblo argentino no quiere dar un paso hacia el abismo y la anarquía de la cual no se vuelve. Yo creo que el pueblo argentino está buscando lo que nosotros le ofrecemos. Una idea, un modelo, un rumbo de éxito, de bienestar, un estado de felicidad, que es por lo cual se debe hacer política. Por objetivos superiores, de desarrollo prospectivo, que tengan como consideración el diario trajinar feliz de un pueblo al cual cuando lo encuentre el momento de la partida haya valido la pena ser argentino y haber vivido. Claro. Y eso es lo que le proponemos con la propuesta confederal a nuestro querido pueblo bonaerense, a nuestros comprovincianos y a nuestros compatriotas, para terminar con esta pesadilla y terminar con todo ese berretaje inmundo, con olor a sucio y antiguo, con ese olor a basura de residuo reciclado, que es lo que estamos viendo en el armado tradicional de estas listas republicanas que dan asco de un lado y del otro. Claro, claro. Bueno, totalmente de acuerdo, Santiago. Bueno, vos mismo también hablás del juicio político, planteás el juicio político, de terminar con este personaje nefasto. Pero te pregunto, ¿se termina Milei y cómo sigue? Porque me imagino que hay mandantes, obviamente, arriba de Milei. Yo he repetido 1.000.000 de veces que yo no acelero el final de Milei porque Milei no es el objetivo. El objetivo es derrocar el modelo Claro. que ha elegido de títere a Milei. Milei para mí es un canapé, es un bizcochito de grasa. Lo termino cuando quiera, a la hora que quiera y en menos de un minuto. Pero dejar el lugar vacío de Milei generaría el ascenso de otros que son iguales o peores y con otra estructura y renovarían frente a la sociedad tiempo que Milei ya ha perdido. O sea, si nosotros trabajáramos delirantemente en un objetivo personal sobre Milei, habilitaríamos un posible gobierno de la apóloga de la dictadura, de la hija del Falcón Verde, del amante de Videla, que es Villarroel. Con lo cual, nosotros no podemos ser tan imbéciles de permitirle a estos asesinos, genocidas, sociales y saqueadores de la patria que se renueven frente a la sociedad diciéndole que la culpa era de Milei, que Milei ya no está y ahora viene un nuevo ciclo y hay que darle otra vez tiempo. Entonces, para no caer en ninguna de esas trampas miserables de estos genocidas, ladrones y delincuentes liberales, hay que terminar con todo el gobierno, no con Milei. Claro. Así que al Congreso voy, al juicio político contra Milei y Villarroel, fin de este poder ejecutivo, caída del gobierno por la vía del juicio político e inmediato llamado a la reforma de la Constitución. Esto no se soluciona tampoco con ponerle final a un gobierno, hay que ponerle final al sistema. Claro. Para eso hay que convocar a la reforma de la Constitución, ganar las elecciones constituyentes y con el pleno y mayoría de voluntad popular en la constituyente, terminar con el sistema republicano para siempre, con esta justicia corrupta y mafiosa, autodefinida como familia judicial, como si fueran la mafia napolitana, y ordenar un sistema confederal que nos devuelva la gloria de los tiempos perdidos. Pero la Argentina está en un momento de gravedad profunda, seria, luchando por sobrevivir. Así que la patria nos pide todo. No es tiempo de preguntarle a la Argentina qué puede hacer por nosotros, sino preguntarnos a nosotros mismos qué podemos hacer por nuestra patria. Claro, claro. Está muy bueno lo que planteás del sistema confederal, porque hoy está en la mesa, ¿no?, de debate y discusión de todos los compañeros y compañeras. Prácticamente esto que nos traes, que en realidad sos promotor no de un cambio de paradigma, sino de un retorno al paradigma del que nunca debiéramos dejar, ¿no?, en su momento, que es esto de la confederación. Ahora, las preguntas a partir de una confederación,
que te quiero llevar. ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Cómo terminamos? O sea, mañana somos la Confederación. ¿Cómo terminamos con la justicia, con esta justicia corrupta? Lo primero que hay que hacer el día 1 de la reforma de la Constitución es poner a consideración del Pleno de los Constituyentes la derogación de la existencia del Poder Judicial como poder del Estado. Sí, Lo primero que tenemos que hacer es eliminar a la justicia como poder del Estado, recordar que la justicia es una cuestión divina, la ley es de los hombres, pero estos degenerados se han autointitulado justicia como si fueran representantes divinos en la tierra. sí, Y hay que recordarle a la gente que Adolfo Hitler y Stalin también tenían Corte Suprema y jueces, ¿eh? Siempre las dictaduras y los genocidios tienen algunos que están dispuestos en nombre de sus privilegios a hacerse llamar juez o fiscal para blanquear las decisiones de las dictaduras. Así que obviamente hay que terminar con este modelo de dictadura judicial que en el sistema republicano oficia de garante del statu quo de un modelo de transferencia de la renta unitario y saqueador, que es el modelo republicano unitario de la ciudad de Buenos Aires como capital federal. claro. Eso debe desaparecer. Debe desaparecer el orden republicano y debe desaparecer la ley como una institución del modelo político, como lo es hoy en la República, que conforma el tridente de los tres poderes republicanos. Entonces, la justicia debe pasar a ser un servicio público, debe perder la calidad de poder del Estado para ser un servicio público. Claro. Nuestro proyecto para la justicia es devolverle, obviamente, las autonomías provinciales y que cada provincia se autodetermine en materia de justicia, pero en cuanto a la justicia federal, Sí, o sea, todo aquello que compete al orden federal del modelo confederado, tiene que tener un orden de la siguiente manera. Los jueces deben ser elegidos por los colegios de abogados, los fiscales deben ser elegidos por el voto popular y las sentencias deben ser dictadas por tribunales populares. De esta manera se rompe la banda mafiosa de hijos y parientes de los jueces y fiscales que constituyen una verdadera familia desde el término mafioso, en donde no hay justicia, sino arreglos extrajudiciales con la familia judicial. claro. Y de esta manera el dictado de sentencia queda en manos del pueblo, el nombramiento de los fiscales queda en manos del pueblo y el nombramiento de los jueces queda en manos de los colegios de profesionales, que deben ser también quienes lo juzguen. Así se rompe la relación definitivamente entre la política y la justicia. La justicia logra autonomía, la justicia replantea frente a la sociedad su relación existente y se vuelve creíble, y de esa manera la política nunca tendría privilegios para, por ejemplo, empañar corrupción, apañar corrupción o ocultar corrupción. Claro, Porque el servicio público de justicia no estaría en manos de la dependencia de la política para existir. claro. Así que, ¿qué hacemos con la justicia? El primer día de la Asamblea Constituyente se destituye a todos los jueces federales, se da por terminada la Corte Suprema, se nombra una nueva Corte Suprema con un integrante por cada estado provincial, se deriva la Corte en varias cortes que entienden en distintas materias, una corte para penal, una corte para civil, una corte para familia, una corte para contencioso, y de esa manera acelerás el sistema confederado de justicia y lo independizás del unitarismo porteño y saqueador que con una corte de 3 miembros se da el lujo de meter preso a una expresidente. Claro, claro, está muy bueno porque estás enumerando todas las cosas que queremos cambiar, ¿no? Que queremos terminar de hace tiempo y no sabemos cómo, pero también me imagino, Santiago, que para implementar esta democracia confederada se necesita una acumulación de poder. ¿Cómo acumulamos ese poder para hacerlo? El poder es popular, no hay ninguna revolución que se haga negociando con poderes fácticos. Claro, Lo que necesitamos son elecciones ganadas por grandes mayorías. Enamorar, convencer y poder ordenar en ese objetivo organizador de la revolución la voluntad del pueblo.
y que otra vez en la Argentina vuelva a mandar la voluntad popular. Claro. Porque esto, digamos, cualquiera que piensa en términos republicanos se cree que uno tiene que andar negociando con bancos, petroleras y laboratorios para hacer una reforma de la Constitución, nada más lejos de nuestra vocación. Claro. Nosotros queremos un triunfo popular, queremos una reforma de la Constitución en donde los constituyentes sean el reflejo de la voluntad popular, no de los acuerdos con los que financian las campañas. Claro, aparte, claro, justamente vos tocaste el otro día un tema que lo escuché y dije, claro, esto es así. Teniendo minoría parlamentaria, con veto y DNU, te voltean una ley de mayorías. Entonces uno dice, acá tiene que haber una trampa. Así es. La hay. La Constitución liberal que tenemos, que es una basofia, Sí. es una porquería nacida en 1853, después de la batalla de Caseros, de la traición de Urquiza y el ejército portugués de mercenarios contratado para derrocar a Juan Manuel de Rosas como restaurador. Lo que tenés es la basura mitrista de una constitución masónica, copia mal hecha de la de Estados Unidos, que trajo toda la desgracia argentina a partir del momento en que se instituye a través de esa constitución el modelo republicano como modelo de dominación y saqueo de la Argentina. Sí. Entonces, obviamente que el sistema político está constituido a los objetivos de mantener el statu quo de esa república y de manipular la voluntad de la gente y de administrar un sistema electoral en donde esté garantizado que nada va a poder ser cambiado, porque cualquier planteo revolucionario es ahogado por el Poder Judicial, por el sistema de vetos y las trampas constitucionales que tiene este pliego constitucional inmundo, que permiten que un presidente gobierne con minorías parlamentarias. Claro, claro. Y todavía tenemos la localidad de Caseros, ¿no? Tenemos 3 de febrero. Peores, tenemos la avenida Rivadavia. Claro, claro. Tenemos una calle que se llama 3 de febrero. Exacto. Bueno, a ver, la Argentina tiene que, entre otras cosas, ir hacia también el triunfo simbólico. Hay que demoler el obelisco, que es un símbolo masón, terminar con las diagonales, terminar con los nombres y apellidos de la basura liberal que destrozó la Argentina y enseñarles a los chicos la verdadera historia. Sí, sí, tal cual, Santiago. Contaste, ¿no?, que en tus recorridos, el otro día te escuchaba, la gente no sabe ni qué se vota, ni qué día se vota. ¿Cómo acercamos a esa persona, ¿no?, que está más preocupada por la comida que por el voto? ¿Cómo la acercamos a la política nuevamente? No, ellos no se tienen que acercar, por eso voy yo. Nos Claro. tenemos que acercar nosotros a ellos. Claro. Esto no es vení, es allá voy. Voy. Acá no se reconstruye nada desde la soberbia de creer que la que no entiende es la gente. Eso es una imbecilidad. La gente entiende todo perfecto, por eso no va a votar. Claro. La gente está en el día a día. Hay lugares en el conurbano bonaerense donde la gente se encierra a las 6 de la tarde porque no quiere salir a la puerta de su casa. Madres que acompañan a sus hijos a tomar el colectivo como si fueran patobicas o custodios de sus propios hijos, arriesgando sus propias vidas. Es una locura, invivible. Madres que no pueden mandar sus hijos a un jardín de infantes comunitario porque le cobran 50 o 60 mil pesos de cuota para poder pagarle el sueldo a las maestras y ya no lo pueden pagar, con lo cual pierden la libertad de ir a trabajar o arriesgan la seguridad de sus hijos. Bueno, esto es invivible, es una sociedad invivible. Los barrios están ganados por el narcotráfico. Sí. Bueno, así no se puede vivir, muchachos. Así que nada de acercar a la gente a la política. Nos tenemos que acercar nosotros a la gente. Está muy bueno lo que decís, porque es el debate del día a día que tenemos acá con los compañeros, con los costeros, con las costeras que te están escuchando. Y ahora me gustaría llevarte un poco más a la rosca, ¿no?, a la actualidad de todo lo que se viene hablando, del peronismo, Armando, y preguntarte si crees vos, tu mirada, si existe el peronismo como ideología, no como partido ni como movimiento. ¿Está instalado todavía como ideología? El peronismo es inmortal, porque el peronismo representa las 20 verdades y los 10 mandamientos, con lo cual, siendo la base de la doctrina social de la Iglesia, el peronismo no va a morir jamás. Es todo lo que está bien. Por eso la tarea que nos debemos a nosotros mismos es la de reconciliarnos con la doctrina y con el dogma. Sí. Abandonar este espacio espantoso en el que nos han sumergido, en donde un grupo de mercenarios con la foto de Perón se han hecho de cargos públicos para terminar yendo a Miami a recibir medallas de la DEA o el Pentágono o el Departamento de Estado.
Tenemos mucha basura disfrazada de peronista trabajando para el imperialismo norteamericano o para la dependencia masónica en función de intereses que no son nuestros, o peor, arrodillándose frente al dictador genocida y criminal de guerra de Netanyahu como meca o paradigma de la búsqueda de apoyo económico e internacional para sus objetivos en Argentina. Claro. Con lo cual, el peronismo es inmortal. Y ojalá por el bien del peronismo muchos de estas lacras se mueran pronto. Qué bárbaro, Santiago. Ahora, ¿y cómo lo actualizamos al peronismo? Le damos una vueltita más. ¿Cómo lo actualizamos teniendo en cuenta que hay una sociedad invadida de algoritmos, ¿no? De tecnología, y hay nuevas demandas también? Yo no sé si hoy un padre, por ejemplo, prefiere que su hijo labure en una fábrica o tenga un emprendimiento, y como que se ve que el peronismo le sigue hablando al empleado de la fábrica y no sé si tanto al que emprende. Mira, esa discusión también es una discusión liberal. China tiene 1.400 millones de habitantes y todos son empleados fabriles, la mayoría, aunque Sí, sean empleados tecnológicos fabriles. Con lo cual es una discusión estúpida la discusión argentina entre fábrica o tecnología. Son las dos cosas a la vez. Porque el claro. objetivo es exportar. Y si vos vas a exportar, necesitas ambas cosas. Necesitas el capital humano y el capital tecnológico. Si no lo tenés, no existís. No existe ningún puto país del mundo que viva del home office. Eso es una estupidez, una imbecilidad. Es... Hola, hola. ¿Se escucha Santiago ahí? A ver, se nos va la señal, me parece. A ver, ahí vamos a tratar. ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, a ver si podemos retomar. Cortamos y retomamos. Mientras nos avisan que está de vuelta Santiago Cunio en línea. A ver si podemos estar con él ahora de vuelta. Hola, hola. ¿Se escucha? Acá estamos, acá estamos. Ahí Mil disculpas, estamos. me quedé sin batería. Ahí está, espectacular. San- Agotamiento diario Lo del tenés recurso explotado. energético. lo tenés explotado, Santiago, Sí, claro. sí, claramente. Bueno, mira, te traslado preguntas de oyentes, están escuchando muchos, Sí, la verdad, muchos claro. costeros, costeras, de todos Me lados. gustaría Sí, cerrarte el concepto que te dejé al final, dale, por porque favor. me parece interesante y después te contesto lo que Dale, quieras. Santiago, sí. El, el verso de esta basofia liberal de que no puede convivir la renta empresarial con la mano de obra y los derechos sociales de los trabajadores, tiene la contraprueba de que es falso en el modelo chino, en el modelo híbrido chino, que tiene 1.400 millones de habitantes sin desocupación, Sí, en donde las tecnologías aplicadas en China nos llevan, por lo general, al mundo occidental entre 50 y 60 años de anticipación. O sea, el capitalismo anglófilo occidental vive 60 años atrasados a China en cuanto a la prestación de servicios tecnológicos y aplicación industrial de tecnología. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo chino son trabajadores industriales. Entonces, el verso idiota, ese verso pelotudo que le venden a los chicos argentinos, de que ya no hay que transpirar la camiseta porque vos podés vivir atrás de la pantalla de litio de un puto celular, es nada más que un discurso de fracaso y que intenta destrozar la Argentina, desbaratarla, desintegrarla, secesionarla y quebrarla anímicamente. Lo que buscan es instalar la idea del Estado fallido, de la Argentina fallida. Y en ese intento de la búsqueda de la Argentina fallida, le dicen a los jóvenes que no formen familia, le dicen a los jóvenes que no hay que trabajar, le dicen a los jóvenes que podés vivir de un mundo digitalizado y de servicios, y así van arruinando el cerebro de generaciones enteras sí. que terminan comprando esas estupideces como consignas válidas y que después se encuentran la realidad cuando tienen que ir a un hospital porque nadie inventó todavía que el celular te opere de apéndice. Entonces, la realidad es que fácticamente el desarrollo intelectual de estos brutos animales, que es un desarrollo teórico que busca el poshumanismo, trata de convencer a los jóvenes de falsedades Sí, transformadas en verdades, como que, por ejemplo, el capital
es más importante que el ser humano. Y esa guerra entre la economía y el ser humano la ha ganado la economía. Y entonces las deudas, por ejemplo, no se pagan con dinero, se pagan con vidas humanas, con bolsas negras que salen de la parte de atrás de hospitales llenas de jubilados o niños del Garrahan. Pero lo importante es cerrar el circuito financiero. Y entonces te dicen que el capitalismo, que es un modelo fracasado y en extinción, que está en un proceso de desbaratamiento y caída libre, es un modelo exitoso. Y ese modelo se basa, el capitalismo, básicamente, su existencia es que el dinero da dinero sin trabajar. Eso se llama tasa de interés. Entonces se le enseña a los pibes a especular en activos digitales, como la estafa libra, en donde obviamente se le dice a un pibe que pelotudeando todo el día con el celular y especulando va a vivir mejor que trabajando. Y Sí. entonces viene la discusión sobre qué hay que hacer con la reforma laboral, cómo reformar los derechos de los trabajadores para que los empresarios se dignen a honrarlos con darles un puesto de trabajo para que puedan comer. Y el energúmeno esquizofrénico delirante es capaz de decir la brutalidad supina de que en realidad los trabajadores compran su sueldo con horas de trabajo. Entonces, Claro. todos estos conceptos satánicos, absolutamente satánicos, propios de Lucifer, porque está la guerra entre el bien y el mal. Nosotros somos todo lo que está bien y ellos son todo lo que está mal. Ellos son poshumanistas, buscan la destrucción de la Argentina, por eso declaran públicamente que vienen a destruir el Estado, a mostrarle a la sociedad un Estado fallido, que nosotros nos vamos a encargar de demostrarle a la sociedad que estos son unos asesinos y unos genocidas, y vamos a recuperar la ética de la solidaridad y la organización de la comunidad, porque eso es básicamente lo que debemos ser, una comunidad organizada. Claro. Entonces, frente a estos desvalores que representan los liberales, que son eso, son basura satánica, y pretenden imponer pensamientos de pragmatismo utilitario en el cual la moneda es más importante que el ser humano. A partir de ahí te dicen entonces que las tecnologías no pueden convivir con la mano de obra y que el empresario debe invertir en tecnología y echar y despedir a los trabajadores, y que los trabajadores, para mantener su puesto de trabajo, deben renunciar a sus derechos. Yo te voy a recordar algo que, por supuesto, en su momento habló Marx, y Sí. es que el empresario, cuando invierte en tecnología, recibe una plusvalía, Sí. o sea, recibe algo más que no reparte con los trabajadores, que es el aumento de la capacidad de producción en el mismo tiempo de producción en que el obrero está trabajando, y el obrero, sin embargo, por la misma cantidad de horas, pero mayor producción, no recibe su parte. Entonces, lo que hay que tratar de enseñarle a los chicos es que el mundo virtual, en que les plantean estos asesinos genocidas, van a vivir masturbándose todo el día sin tener que rendir cuentas a nadie y viviendo la vida loca, es una mentira, una falacia que termina con ellos muriéndose cuando nadie los pueda operar de apéndice, porque los hospitales no tengan remedio y ellos no los puedan pagar, y tampoco tengamos médicos porque no hay universidades, y entonces la mentira de estos genocidas liberales termine con su propia vida. Claro. Entonces, lo que claramente hay que explicarle a la gente es: el modelo exitoso a nivel mundial, la primer potencia económica del mundo, se llama China. Y en China no hay un solo desempleado chino, porque hay trabajo para todos en el centro tecnológico más importante del planeta. O sea que el verso pelotudo liberal de que los trabajadores deben ceder sus derechos a la renta del empresario y que el empresario aumente su plusvalía a partir de la tecnología y la implementación de nuevos recursos que sustituyan al trabajador o simplemente lo sometan a una esclavitud salarial transformada en jornal, o sea, vuelta al preperonismo, es algo que nunca le vamos a permitir. Es un delirio, es una falacia y es antihumano. Con lo cual, acá los chicos tienen que elegir el modelo sintético al cual pretenden incorporarlos para suicidarse, o escucharnos a nosotros, que somos los que le vamos a garantizar que cuando dejen de ser unos pendejos de mierda y se transformen en adultos, tengan una patria que los pueda cuidar, abrigar y proteger. Claro, claro. Aparte, lo que contaba Santiago, estos chicos también se van a dar cuenta de este cuento
cuando vean que no pueden vivir con las criptos a través de un celular, cuando no les dé para vivir de eso. Tengo un conocido joven que siempre me decía, yo laburo moviendo las cripto, Bitcoin, mucho no entiendo yo, y hace poco lo vi en una verdulería. Mira, la estafa de la moneda intangible, este verso de especulación, se termina de probar de dos maneras. Primero, hace pocos días la información que me permite la cotidianeidad del flujo de información que me llega, Sí, me cuenta sobre un caso policial del robo de un celular y el vaciamiento de todas sus cuentas de cripto de la pobre víctima. sí, Porque las cripto te permiten evadir impuestos, entre otras cosas, y manejarte en negro, lejos de la economía formal. Y entonces esa actividad antisocial de enriquecerse sin pagar impuestos, que es el método de organización de cualquier Estado con futuro y con capacidad de proteger a sus compatriotas, es un mundo ilegal, paralelo, donde el día que te saquean como Libra, no tenés nadie que te defienda. mm, Perdiste todo en un segundo y te das cuenta que sos un pobre infeliz al cual manipularon y finalmente te saquearon. sí, La idea de que podés vivir manipulando la usura, o sea, transformarte en un timbero, estar todo el día con un celular buscando cripto es lo mismo que ir al bingo y pasarte 18 horas en la maquinita a ver si te toca. sí, Entonces, estos ludópatas de las finanzas, que finalmente lo que buscan es eso, son generaciones de ludópatas, terminan después, obviamente, en el desempleo estructural, sin destino, sin futuro y durmiendo en la calle, mm, soñando con el mundo cripto, que no fue. Nosotros tenemos que volver a la industrialización tecnológica y a que toda la mano de obra de nuestros trabajadores, de nuestros obreros, sea calificada para aumentar las exportaciones y hacer que en la Argentina necesitemos trabajadores porque agotemos nuestra capacidad productiva. Cuando estemos al 100% de nuestra capacidad instalada tecnológica e industrial, no nos quede un solo argentino sin trabajo y necesitemos importar trabajadores, habremos encaminado la Argentina. Mientras le quieran convencer a los jóvenes de que las fábricas hay que cerrarlas, hay que vender commodities y dedicarse a la timba financiera y la usura, el modelo es satánico. Y el modelo satánico en política tiene nombre, se llama liberal. claro. Son enemigos, no son rivales, Santiago. Son enemigos. Son Eh, enemigos de la patria, son enemigos del bien, son enemigos de Dios. Con lo cual nos queda defender Dios y patria. Santiago, Fernando, ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo te quería hacer dos preguntas de oyentes. ¿Cómo no? Uno me dice, bueno, ¿cómo va la causa Libra? Porque la seguiste bien de cerca. Y la Sí, sí. otra es, ¿quiénes te acompañan en la lista de diputados? La primera se explica sola. Yo viajé a Estados Unidos hace un mes, anuncié que estaba en Estados Unidos tras la ruta del dinero Libra, expliqué lo que vi en la causa cuando hablé con los abogados y las víctimas y ahora se está cumpliendo todo. Ahora te aparecen los pseudo investigadores a contarte lo que yo les conté hace un mes. Y la causa Libra termina, entre otras cosas, con una causa por evasión fiscal y todos presos. Así que no lo duden. En Estados Unidos la causa está avanzando a muy buena velocidad y van a derivar en la causa por evasión, que es la causa que se va a transformar en causa madre de la estafa, y van a ir todos presos, no tengan ninguna duda, y los hermanitos también. Muy Bien. bien. ¿Y la otra? La otra era quiénes te acompañaban en la lista de diputados, o por lo menos algunos. Estamos ahora en la charla y la discusión con compañeros de toda la provincia, porque yo quiero tener una fuerte representación de los sindicatos, una fuerte presencia de la columna vertebral del movimiento, que son los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y obviamente tratando de respetar toda la integridad del multicolor y facética composición del peronismo de la provincia de Buenos Aires. No tenemos tampoco una lista que pueda estirarse. Tenemos la rigidez de una sola lista de diputados nacionales. Nosotros no hemos armado para el 7 de septiembre ninguna boleta en la provincia de Buenos Aires para no perjudicar al gobernador. Yo voy a estar el día 7 de septiembre votando
la lista de Fuerza Patria a las 8 de la mañana en el colegio que me corresponde, solo con la intención de ganarle a un gobierno genocida en un territorio que hay que asegurar, porque el destino de Kicillof es el destino también de la próxima elección del gobernador en la provincia de Buenos Aires y de presidente. Con lo cual, no quisimos estorbar el 7 de septiembre al gobernador de la provincia de Buenos Aires y aceptamos lo que él decidió como armado y con quienes decidió armar. Pero en octubre la única lista peronista que va a haber para votar es la nuestra, eso no tengan ninguna duda. La lista de diputados nacionales que está armando Fuerza Patria es realmente una vergüenza. Pensar que van a tener adentro al mugriento de Grabois y a Guillermo Moreno reivindicando a Villarroel, ya te muestra que es invotable. Santiago, te traslado a otra pregunta de una oyente, Lorena, abogada. ¿Qué pasa, no? Volviendo al sistema de confederación, ¿qué pasa si en este sistema alguna provincia con el tiempo quiere la secesión? Se los caga a balazos, como cualquier país confederado. No hay ningún país confederado de la Tierra que no aplique la represión de la ley que unifica la entidad de patria de un modelo confederado. Te voy a poner el ejemplo más simple, que lo explico siempre para que se entienda de manera bastante vulgar. Sí. El argentino promedio pelotudo sueña con ir a Disney, que queda en los Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos quiere decir Unión de Estados, al revés. Sí. Y es la definición enciclopédica de confederación. Si buscas la palabra confederación, te va a decir Unión de Estados. No se llamaron confederación los Estados Unidos, porque si hubieran puesto el nombre confederación, hubieran tenido que poner la foto del general Lee. Sí. Y eso claramente representaba al sur que había sido vencido. Entonces, como la palabra confederación la habían utilizado los sureños vencidos en la guerra de secesión de los Estados Unidos, buscaron un sinónimo. Claro, los triunfantes del norte decidieron buscar el sinónimo, y eso como sinónimo se llama Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en Estados Unidos de Norteamérica, los estados son independientes. Entre todos conforman la Unión de Estados de los Estados Unidos del Norteamérica. Sí. Pero si alguno se levanta borracho o drogado y pretende la secesión del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, la Guardia Civil se encarga muy rápido y temprano de proceder a poner en caja al pelotudo que se le ocurra esa idea. Bien. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de secesión en confederación. Lo que sí hay posibilidad de secesión es en república. La república es un modelo corrompedor, corrupto y en esencia armado para destrozar la Argentina. ¿Alguien de ustedes me puede decir, o quien te pregunta, si Cornejo, gobernador de Mendoza, está detenido por haber planteado la secesión de Mendoza? Claro. ¿Algún fiscal lo acusó por secesión? ¿Alguno lo procesó? ¿Alguno lo detuvo por violar el juramento de defender la Constitución Nacional que prohíbe expresamente la secesión? Entonces, que quede claro que la secesión es un problema republicano, no confederado. En la confederación se te fusila. Claro, me parece que le quedó claro al oyente. Creo que sí. Bien. Santiago, otra pregunta es, dentro del sistema de confederación, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿Pasan a ser de las provincias? Son de las provincias, siempre fueron de las provincias y ahora también son los que no se respetan. Claro, claro. Bien, Santiago. Acá otra pregunta es si vas a promover el juicio político a esto que tenemos como presidente. Voy al Congreso a dos cosas: a derrocar este gobierno por la vía del juicio político, que implica la caída de Milei y Villarroel, que son Videla y Martínez de Oz, y a promover la reforma de la Constitución para terminar con la República. Bien, Santiago, decime si sos optimista de cara a lo que viene en septiembre, en octubre, y qué pasa con el gobierno si tiene dos malas elecciones. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el dólar? El gobierno va a caer en materia económica, gane o pierda las elecciones. No es vinculante. Ni la derrota lo acelera ni la victoria lo impide. El gobierno está acabado, la Argentina está en default y los recursos financieros para sostener esta mentira están terminados. El fondo les ordenó devaluar. Vienen devaluando todos los días y va a haber una devaluación bestial después de las elecciones y la economía va a volar por el aire, les guste o no les guste, ganen o pierdan. Y yo la verdad que mi preocupación más grande no es la derrota del gobierno, por la cual trabajo todos los días, como te dije recién, sino
que cifro mis esperanzas en la revolución del pueblo argentino. Yo soy revolucionario, no soy reformista. Así que espero que toda esta catástrofe que nos toca vivir derive en un proceso revolucionario que ponga al pueblo argentino de pie en la reforma de la Constitución, el fin de la República, la liquidación del Poder Judicial para pasarlo a ser un servicio público, la integridad de todas las provincias para elegir el presidente en un colegio electoral, el fin de la vicepresidencia como institución para pasar a tener únicamente presidente electo por el colegio electoral, y si se muere elegimos otro. Con lo cual, nada de vicepresidente, eliminar el Senado, que es una figura monárquica de la República, donde los estados provinciales tienen que mandar senadores, y después del Pacto de Olivos, senadores por la minoría, y todas esas pelotudeces que implican un gasto desaforado y delirante de este modelo corrupto y corrompedor para que las provincias digan que tienen representantes de los estados provinciales para ir a mendigarle al presidente favores a cambio de votos en el Senado. Cuando las provincias gobiernan y eligen al presidente no necesitan senadores. Con lo cual, con una Cámara del Pueblo, que es la de la Cámara de Diputados, alcanza y sobra como modelo parlamentario confederal. Así que estamos en un transitar optimista en este final republicano, porque este es el epílogo de un tiempo de decadencia argentina llamada República, que es un modelo centralista, unitario y de transferencia de la renta, satánico, masón, anglófilo y capitalista. Está en el velatorio, estamos viviendo el velatorio de todo este modelo. Clarísimo, Santiago, clarísimo. Acá un oyente me dice 3 nombres para que opines. Uno es Bullrich, el otro es Esper. Bullrich, CIA y Mossad. Y una borracha, una drogadicta del alcohol. Otro es Esper. Esper es una basura impresentable que no puede bancar con el pecho lo que dice con la boca, y que cuando todo este proceso termine va a tener que ver cómo puede solucionar el salir a la calle y vivir sin custodia. Porque cuando uno se transforma en una basura de semejante calibre, después tiene que pagar las consecuencias sociales de ser el despreciable que es y de haber ofendido al pueblo argentino, que seguramente, como dicen las profecías de Parravicini y Don Orione, Argentina tendrá su revolución francesa, y obviamente cuando hay revolución francesa, guillotina. Y el otro es Néstor Kirchner. El mejor presidente de la democracia moderna. Muy bien, Santiago. Bueno, para finalizar, Santiago, acá me manda un oyente, claro, ¿qué está pasando que a la gente la están cambiando el lugar de votación? Es una maniobra de lo más berreta y común para tratar de boicotear la elección del 7 de septiembre, pero esto es... Sí, yo lo que lamento, muchachos, sí, es que mientras discuten pelotudeces, a ver si el mugriento de Grabois está en la lista de diputados, si se chorea 2 concejales, si se hace el pelotudo y se ofende y se va, si Moreno viene con Villarroel a la lista en un Falcon verde o lo dejan afuera. Mientras todo eso pasa, la justicia electoral temperna cambiando 4 millones de bonaerenses de los colegios donde votaban tradicionalmente. O sea, estoy harto de ver tanto pelotudo que dice representarnos a nosotros y con niveles de ingenuidad supina de aprendices de colegio secundario. Parecen que estuvieran disputándose la presidencia de un centro de estudiantes y no que estuviéramos disputando el poder de la patria para una proyección prospectiva de grandeza y de triunfo. Entonces me da vergüenza ajena. Están discutiendo pelotudeces mientras la DIN te rompe el orto cambiando 4 millones de bonaerenses de lugar de votación. Sí, y los mandan lejos, más lejos de la localidad. Por eso les digo, muchachos, a todos los compañeros bonaerenses, en septiembre acompañamos al gobernador, pero después hay una sola boleta peronista para votar, que es la que encabeza Cunio, la boleta confederal. Y hay una frase de Ricardo Balbín que hay que recordar: comando de la derrota, comando a casa. Los que nos trajeron hasta acá a la derrota se tienen que ir. Entonces, hasta el 7 de septiembre acompañamos. En octubre vamos por ellos, porque lo primero que tenemos que hacer es limpiar el campo amigo. Santiago, bueno, sí. Por último, sí. para mí, Santiago, bueno, ¿cuándo vas a venir acá al Partido de la Costa? Porque los compañeros te estuvieron esperando. Acá está lleno. Está lleno esto, ¿eh? Sí, les pido mil disculpas. El día martes creo que tenemos una reunión importante acá en Perón, que va a tener características casi de asamblea.
Y pasado el martes, cierre de lista y después a la costa y ya con el Torino no vuelvo, pongo el bolso en el baúl y así giraremos hasta el último día de la elección de octubre. Muy bien. Bueno, Muy bien, Santiago. La verdad que gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias al logo argentino que en sus características es leal, protector, ¿no? Tiene la lealtad que no le puede faltar a un peronista. Y la fuerza suficiente para comerse un león, así que quédense tranquilos que Dogo mata león. Muy bien. Santiago, muchas gracias. Un abrazo grande, muy grande. Fuerte abrazo a ustedes, gracias. Gracias.